¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto comenzar aquí la semana con ustedes, justo con los expertos, los analistas, los funcionarios financieros, directivos, todos ellos que acuden a nuestro llamado para platicar con ustedes, para darles la mejor información, las mejores recomendaciones y que ustedes tomen las mejores decisiones. Y comenzamos la semana aquí nada menos que con un tópico muy interesante, ¿no? Por eso vamos a hablar más adelante en el podcast que van a escuchar como todos los lunes un lanzamiento en donde en 5 minutos los expertos les platican el ABC del tema que abordamos en esa semana. También los lunes es día de Twitter Space. Estamos hablando de todo el tema de las deudas, de todo el tema de la cuesta de enero, las tarjetas de crédito, como hoy que vamos a hablar de la inflación. Y bueno, te esperamos ahí, conéctate en el Twitter Space también por Twitter. Yo saludo con mucho gusto a mi estimada Sandra Martínez, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Que me da mucho gusto saludar. Sandra, ¿cómo te va? Muy bien, Maril, gracias por la invitación. También es un gusto saludarte y a tu audiencia. Oye, gracias por acudir a nuestro llamado. Fíjate que nos interesa mucho porque para empezar se dice que el impuesto más caro es la inflación. ¿Verdad? ¿Qué datos nos compartes de cómo va la inflación, de cómo nos está pegando a los mexicanos la inflación? Sandra, por favor. Pues mira, ahora en la pendiente de esta cuesta de enero, pues es más pronunciada que en otros años debido a los altos índices de inflación. Con los últimos datos, que son al cierre de 2022, es decir, del mes de diciembre, pues la inflación se registra en 7.82%. Esto fue menor al consenso de mercado, que esperaba un 7.88 anual, pero fue una mayor observada en noviembre, cuando se registra 7.8%. Y pues en noviembre tuvimos un efecto de estacionalidad debido al Buen Fin, y pues en la segunda quincena de noviembre pues tuvimos esta diferencia en los precios. Ahora bien, esta tasa de inflación de 7.82 pues registra dos efectos que hay que puntualizar. Primero, pues tenemos de cierta manera buenas noticias porque observamos una primera disminución de la inflación subyacente en su comparación mensual en 24 meses. Esta inflación subyacente pues es la que más nos interesa porque nos da este panorama de cómo van a estar los precios en el mediano plazo. Entonces, esta es una buena noticia, aunque también hay un foco rojo en este aspecto, porque pues hubo un incremento en las mercancías alimenticias que llega a 14.14%, y pues al interior de estos productos, ahora sí que los consumidores van a saber bien cuando van a las tiendas, pero dentro de estos productos que tuvieron un mayor incremento fueron la harina de trigo, el pan blanco o incluso pues el pan dulce empaquetado. Y el otro punto que hay que hacer énfasis en esta inflación de 7.82, pues fue el efecto del componente no subyacente, que es un componente que tiene mayor volatilidad, y pues aquí se registró un alza en este componente por incrementos en algunos precios de los agropecuarios. Entonces estamos viendo toda una inflación que es preocupante, porque pues no habíamos observado unas tasas de inflación superiores al 7% y menores al 8% desde el 2001, entonces pues hace ya muchos años. Desde el 2001. Oye, a mí me parece muy interesante, ojalá nos puedas desglosar un poquito lo que es la inflación subyacente, ¿no? Porque pues la verdad es que el público no tiene la obligación de ser economista ni de diferenciar, pero si lo traduces, Sandra, a términos más coloquiales, yo creo que lo pueden identificar, decir, ok, aunque la inflación en general, bueno, pues ya no llegó al 8.5 y demás, ¿no? Se quedó en el 7.82, pero ¿por qué les preocupa la inflación subyacente? ¿Nos cuentas? Claro, pues mira, la inflación subyacente es esta variación de los precios en bienes y servicios que son más estables, es decir, que no varían fácilmente en el tiempo. Entonces, pues estos precios no están sujetos a caracteres de administrativos o de estacionalidad. Por ejemplo, si hay sequías, pues esto va a impactar el precio de algunos agropecuarios. En el caso del subyacente esto no pasa porque solo tenemos bienes y servicios que son estables. Aquí, pues en este componente encontramos mercancías y servicios, y pues al final de cuenta, este es el componente de la inflación que más nos tiene que importar, y que incluso pues es cuando se ve un alza en este componente, es cuando Banxico pues ahora sí que toma cartas en el asunto a través de su política monetaria.
Exacto. Oye, y mencionaste por ahí un incremento en mercancías alimenticias, 14.12, dijiste, 14 punto, ¿qué? 14.14% y en noviembre, pues 14.14. sí, en noviembre registró 14.09%, entonces por eso mencioné, aunque estamos viendo pues esta disminución por primera vez en 24 meses de la inflación subyacente en esta comparación mensual, pues todavía tenemos este foco rojo en las mercancías alimenticias y más porque en México tenemos un alto porcentaje de la población en pobreza laboral. Para el tercer trimestre de 2022, esta fue de 40.1%. Y para explicar, una pobreza laboral es una situación en la que el ingreso de un hogar no es suficiente para alimentar a todos los miembros de ese hogar, y en la pobreza laboral pues no consideramos, por ejemplo, los ingresos que se reciban por remesas o por algunos programas sociales por medio de las transferencias. No, ok, eso no se considera, Sí, ¿no? ajá, no ¿De se cuánto considera. dices que es la pobreza laboral? ¿Cómo la De tienen contemplada? eh, 40, 40.1%. es muy alta, ¿no? Eso habla, dime si lo capté bien, pero eso habla de que más de, pues, casi el 50% de la población está viviendo esta pobreza laboral, ¿no? Exactamente. Y es por eso que en estas situaciones de un aumento en la inflación, pues sí le afecta de manera general, afecta de manera diferenciada también a los estados, pero afecta en gran medida a las personas con menores ingresos y pues a las personas que ya se encuentran en pobreza laboral. Exacto. Oye, pues cuando dicen, pues todo sube, pero menos los salarios, ¿no? Yo creo que eso se está refiriendo con el tema de, pues hay pobreza laboral, los ingresos no son suficientes y en cambio todo subió. ¿De cuándo, no sé si tú tengas registrado, Sandra, que nos puedas orientar, de cuándo básicamente a la fecha, ¿no? Comenzó el incremento de la inflación? Fue en el 2022 más o menos, ¿no? ¿En qué mes? Más o menos en qué fecha comenzó este exorbitante incremento que se le fue de las manos al Banco Central, porque Banco de México siempre en los últimos años ha venido contemplando una inflación del 3%, ¿no? Con su variación de un punto más, un punto menos, o sea, una inflación que podría llegar al 4%, bueno, la tiene contemplada. Una inflación menor al 3, pues qué mejor, ¿no? Al 2% la tiene contemplada, pero se nos fue al 8% y luego finalmente pues el 7.80 y tantos, ¿no? En que cerró el año. ¿De cuándo a cuándo comenzaron estos incrementos? Así es, pues ahora sí que tenemos nuestro semáforo de inflación y este se ve que empezó a estar en rojo y no ha vuelto a un color incluso amarillo verde a partir del tercer trimestre de 2021, y pues ahora sí que aparece en Ah, rojo porque está fuera de la meta Banxico, como bien mencionaste. En el ujú. tercer trimestre de 2021 ya vemos una inflación de 4.12% y a partir de ese mes pues no hemos visto que la inflación pues hemos visto que va al alza, aunque pues ya puede haber unas noticias de que ya estamos viendo por primera vez pues estas disminuciones en el componente subyacente. Y si hay bases para pensar que ya puede irse reduciendo esta inflación, Sandra. Pues todavía hay que ser pues cuidadosos con estos análisis. Es la primera vez que vemos esta disminución en el componente subyacente después de 24 meses. Entonces, pues también por eso en ese caso vamos precavidos. Pero pues al final la última encuesta Banjico que Ajá. publicaron el 16 de diciembre, pues ya Ujú, menciona que vamos a cerrar 2023 con una inflación de 5.10%. Es todavía ujú, muy alta, todavía se encuentra fuera del rango Banjico. ujú. Y pues también para aclarar, esto no quiere decir que las cosas se vayan a hacer más baratas, es simplemente que ya van a dejar de subir y pues es algo que hay que tener en la mira. Se espera que la inflación pues ya vuelva a los rangos objetivos de Banjico hasta el segundo trimestre de 2024, entonces todavía nos espera un 2023 un poco complicado en la cuestión en materia inflacionaria y pues en las altas tasas de interés, que ahora ya tenemos pues 10.50 puntos en la cuestión de las tasas de interés. Sí, sí, fíjate que eso te quiero preguntar. Tú nos hablaste de varios ejemplos de lo que subió, ¿no? En cuanto, y por repercusión de la inflación, lo que subió de precio, como son algunas mercancías, alimenticias, ¿no? Pero en general podríamos decir que todo subió, Sandra, porque
Aquí en las industrias en las que nosotros aportamos, que son el turismo, los bienes raíces, la construcción, ¿no? No se diga el incremento de los materiales de la construcción, sobre todo en sus commodities y en los insumos básicos, ¿no? Para poder construir, que son el cemento, el acero, ¿no? Bueno, se le fue al cielo, ¿no? Un incremento más del 60%, en un lapso muy corto y todos sus derivados, ¿no? Para la construcción. Entonces, allí te puedo decir que obviamente se repercute en un incremento en el precio de la vivienda. La vivienda final, pues aumentó de precio, ¿no? Los créditos hipotecarios, pues ya llegaron al doble dígito, mientras que durante la pandemia, pues tuvieron muy buenos programas y tasas del 8, del 9, pero finalmente, pues sí llegaron al 10 y confiemos en que no sigan incrementándose, ¿no? Para frenar la inflación. Pero sí podríamos entonces, en conclusión, decir que todo subió o hay alguna excepción, Sandra. Pues mira, también vemos excepciones, por ejemplo, en la cuestión de los energéticos, vimos que el gas LP pues es el genérico con menor incidencia anual y mensual, entonces este contribuyó en menos 0,22 puntos a la inflación general anual de 7,82, entonces el gas LP tiene una variación anual de menos 10,31% y es justamente en los meses anteriores cuando ya estábamos viendo una disminución en la inflación, se debía en gran medida pues a este componente no subyacente, este componente que tiene volatilidad, y es porque el gas LP estábamos viendo que pues estaba cayendo mucho y esto beneficiaba en general a la inflación pues de los meses anteriores. Exacto, pero es una excepción, un caso, ¿verdad? De ahí en fuera todo subió, todo es todo. Desde, podemos hablar desde el jitomate, el limón, la fruta, hasta la ropa, obviamente lo que ya te hablé de la vivienda, de los bienes raíces, de las rentas, de los precios, ¿no? Todo subió. Y entonces estamos apostándole a que vaya bajo control este año, ojalá que haya más indicios como los que acabas de mencionar, ¿no? Donde la inflación se puede ir deteniendo hasta apostarle a una regularización o que entran los parámetros que ya el Banco de México puede prever, controlar, etcétera, que sería hasta el próximo año, ¿no? Entonces, en conclusión, Sandra, ¿qué recomendaciones haces tú para la gente en general, para nosotros ciudadanos de a pie, les digo yo, ¿no? Que estamos enfrentando la inflación. ¿Qué recomendaciones haces? Pues mira, una muy importante es también ahora sí que buscar sustitutos en las cuestiones, en la cuestión de los alimentos. Por ejemplo, estamos viendo que el chile serrano tuvo una variación mensual de 39,65%, lo cual es una variación muy alta. Muy Entonces, bien. bueno, en lugar de cocinar pues con chile serrano, se puede cocinar con chile jalapeño, buscar otros chiles frescos, es decir, buscar hacer estos sustitutos, o bien, por ejemplo, en lugar de hacerte unas enchiladas rojas que utilizan el jitomate, que es el Ujú. cuarto genérico con mayor incidencia mensual, pues te vas a hacer unas verdes. Entonces, tratar de buscar estos sustitutos, y ahora sí que pues los consumidores lo van a ver cuando estén ahí haciendo sus compras, está muy caro esto, voy a buscar Ajá. pues un sustituto para ahora sí que estos efectos, para contrarrestar estos grandes efectos inflacionarios en la canasta de los mexicanos. Oye, Sandra, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tanto afecta que tú dejes de consumir, ¿no? Hablando de esos, de esos, pues, sustitutos, de esa búsqueda de sustitutos. ¿Qué tanto afecta que, por ejemplo, ¿no? El aguacate está más de 100, ¿no? Este, Ujú. y que decidas, pues, no consumir aguacate. ¿Qué tanto afecta eso o es benéfico? Pues de cierta manera también puede ser benéfico porque también pues se va a reducir esta demanda por algunos productos. O sea, si bien la inflación, pues como mencioné, afecta de manera general a todas las personas, en algunas en mayor medida, y también vemos que pues la inflación no es la misma para todos los estados pues, de la República. Lo que vimos, por ejemplo, para diciembre es que pues los estados con mayor inflación anual fueron Oaxaca, Campeche y Yucatán,
y pues las entidades con menor inflación, Sonora, Ciudad de México y Querétaro. Entonces, pues también aquí un punto importante, por ejemplo, Oaxaca, que tiene un altísimo porcentaje de la población en pobreza laboral y pues que fue el estado con mayor inflación anual en el país. Entonces, pues ahí también se tienen que buscar sustitutos dependiendo de la variación en los precios en el estado. Una inflación de 7,82 nacional es muy alta, pero por ejemplo, en el caso de Oaxaca tuvo una inflación de 10,1%, entonces es un porcentaje demasiado alto en este aspecto. Ajá, pero digo, en resumen, si tú decides dejar de consumir limón, ¿no? Porque subió muchísimo, se encareció. Esto, pues al final va contra tu economía y tú dices, bueno, pues no hay sustituto, pues ni modo, dejaré de ponerle limón a mi fruta o a mi caldo de pollo, o, en fin, ya no haré limonada, ¿no? En fin, lo sustituyo, no solamente lo sustituyo, lo suprimo, ¿no? Eso, ¿qué tan benéfico es? Por un tiempo puede ser bueno, pero no afecta más allá, también a los productores. Sí, en ese sentido mi pregunta. Claro, pues mira, pues sí va a ser benéfico en el sentido que se va a reducir la demanda. Al final, como mencioné, este componente de la inflación subyacente nos habla de este comportamiento en el mercado interior, es decir, cómo se está moviendo la oferta y demanda de productos. Entonces, si estamos viendo actualmente que el jitomate está por las nubes o incluso el huevo y las personas deciden buscar sustitutos, pues también va a tener un efecto sobre la demanda y también se esperaría que pues a medida vaya bajando el precio, es algo que no va a pasar de manera rápida. El huevo, por ejemplo, sigue teniendo variaciones muy altas, el jitomate también, pero entonces lo que siempre vemos todos los años con el aguacate y el limón, que hay siempre un momento en el año en el que el limón está muy caro, el aguacate también, y pues sí, esta manera de reducir también el consumo, pues también puede beneficiar a que baje el precio, no de manera rápida, sino también va a tomar de manera paulatina. Ok, pues muy bien, como recomendación, les decimos buscar sustitutos, ¿verdad, Sandra? No sumarse a la tendencia de no importa lo que cueste, mejor, ahora sí que sustituir y si no suprimir para no menos, ahora sí que afectar, ¿no? Menos validar, iba a decir yo, tu economía. Y por esa parte, pues afectas la demanda y entonces acuérdate, a mayor demanda, mayor precio. Entonces, si le reduces a la demanda, pues ayudas a que se baje el precio, ¿verdad? Entonces vamos a buscar otros patrones de consumo que nos ayuden, pues es parte de los costos de esta inflación, ¿no? También hacernos estratégicos a la hora de cocinar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que cambiar los ingredientes. El tema es, por ejemplo, yo pienso en los constructores, pues a ver cómo sustituyen el cemento, ¿no? Habrá estrategias para ver qué materiales usan, a lo mejor prefabricados, ¿no? Todos estos paneles y demás cosas. En fin, creo que es momento de que todos nos volvamos ingeniosos y busquemos unas fórmulas diferentes para sí hacer las cosas. Mientras tanto, pues le vamos dando seguimiento aquí a la inflación, a su comportamiento, pero estabas diciendo un último punto que me interesó mucho, Sandra. Los estados en donde más se detonó la inflación, más subió, ¿cuáles son? ¿El norte, el centro, el sur? Normalmente pues es en el sur, lo que vemos es con mayor inflación está Oaxaca, está Campeche y está Yucatán, y pues las entidades Fíjate. con menor inflación pues vemos Sonora en el norte y aquí pues en la zona centro pues la Ciudad de México, también estamos viendo a Querétaro y Tabasco con entidades con menor inflación para diciembre. Ah, sí, Querétaro y Tabasco de las de menor inflación. Las de Así mayor, es. el sureste, sur, Oaxaca, Campeche, Yucatán, en el norte Sonora, por supuesto Ciudad de México, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues ahí siempre, ¿qué te puedo decir? Los estándares de consumo nos hacen justo no romper esta sinergia y pues hasta que no cambiemos las fórmulas no vamos a poder bajar también la demanda y contribuir a que se reduzcan los precios. Así que en el Buen Fin, pues ya no hay que comprar tantas pantallas, ¿no? Digo yo. Sandra, le damos seguimiento contigo más adelante para checar cómo va evolucionando. Ojalá, ¿verdad? Vaya desinflándose ya el tema de los precios y tengamos una inflación más controlable, más dentro de los parámetros que puede
manejar Banco de México, y con ello se frena también el incremento de las tasas de interés para todo el tipo de crédito. Se frena el aumento del costo del dinero. Así que todo eso podemos lograrlo nada más con nuevos hábitos en lo que estamos viviendo esta inflación, que es mundial, pero que en México nos interesa cómo la sufrimos y cómo la pagamos los mexicanos. Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos esta información, estas buenas recomendaciones. Te vemos más adelante, en un mes, porque hay que darle seguimiento a ver qué pasa con todo esto. ¿Sí, Sandra? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Ay, a ti, muchas gracias. Sandra Martínez, investigadora de México, ¿cómo vamos? Y así vamos a estar con ella viendo cómo vamos con la inflación. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta transmisión, y pues así continuamos la semana con buenas estrategias, con otras fórmulas, con más ingenio e innovación. Las crisis también son oportunidades, así que vamos viendo cómo reaccionamos con esta crisis que ya tenemos aquí y desde hace más de un año. Por lo que nos dijo Sandra, desde finales del 2021 venimos viendo aumentar la inflación, viendo aumentar los precios y que no nos alcanza. Entonces, pues no nos acostumbremos a eso, busquemos mejor fórmulas de cómo vivir mejor y desinflar los precios. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy. Yo con esta me despido y mañana tenemos a otro invitado. Aquí no te pierdas la conexión En Concreto Contigo a las 13:30 horas. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. En Concreto Contigo, mañana 13:30 horas. Envíanos tus dudas y comentarios al chat de Face Live, no te lo pierdas. Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. ¿Ya tienes en agenda nuestros próximos eventos? No te pierdas en febrero el encuentro Líderes de la Industria. Informes en eventos@grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro El Boom de la Vivienda Media, el rezago de la vivienda social en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog y YouTube @enconcreto radio.